Gracias y paz, iglesia. Feliz día del Señor. Vamos a Hebreos 1:3. Esta es nuestra enseñanza número 15. Y la titulamos Ministerio y exaltación del Hijo. Estaré usando la Reina Valera SBT. Dice: en la segunda parte del versículo, el Hijo, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior a los ángeles, cuanto que ha heredado más excelente nombre que ellos. Amén. Me leímos desde ahí porque ya estudiamos estas líneas y hoy abarcaremos la segunda parte del verso 3 y el verso 4. Bueno, las primeras líneas del prólogo de la carta ya pues las hemos estudiado con todo y nuestras limitaciones, porque hay mucha gloria en estos versículos, hermanos, pero han sido suficientes para demostrar la deidad del Hijo y su superioridad en comparación con todos los profetas. Vimos especialmente en la enseñanza anterior que Cristo cumplió perfectamente el oficio profético. Así que en esta sección el apóstol nos va a hablar de los otros dos oficios de Cristo, su sacerdocio y su realeza. En primera medida veremos que se presenta a Cristo como sumo sacerdote, pero a la vez como sacrificio, simultáneamente, muy por encima del ministerio que cumplían los sacerdotes del orden de Aarón. Y luego nos muestra el lugar que ocupa Cristo hoy como Dios y como Rey. Amén. Veremos hoy en 2 puntos la enseñanza. El primer punto, sumo sacerdote y sacrificio perfecto. Eso lo veremos en el 3b. Y el segundo punto veremos Rey a la diestra de Dios. Y eso lo veremos en el 3c y el versículo 4. Bueno, comencemos. Primer punto, sumo sacerdote y sacrificio perfecto, versículo 3b. Dice, decimos B porque, dense cuenta, dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, eso podríamos dejarlo en el A, que fue lo que ya vimos, ¿sí? Para términos así prácticos de nosotros. Y el B, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Esa parte dejémosla como B, o sea, como una segunda parte del versículo. Estudiemos esa línea. El sacerdocio levítico que ministró bajo el antiguo pacto nunca logró satisfacer la santidad de Dios. De hecho, Hebreos se va a encargar de estudiar esos detalles más a fondo y tendremos meses para aprender todo esto. Lo veremos más adelante, detalladamente. Por lo pronto vemos que aquí en la introducción de la carta ya el autor quiere que notemos que con el sacerdocio de antes se estaba anticipando la llegada de un sumo sacerdote perfecto.
Dice, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados. Eso solamente lo podían hacer los sacerdotes y especialmente el sumo sacerdote. Entonces, el hecho de que lo coloque acá está diciendo implícitamente que el Hijo es también sumo sacerdote. Pero hay algo muy particular en este ministerio de Jesús. O sea, Él, dice, logró la purificación de nuestros pecados. Pero luego dice, por sí mismo. O sea, Él no solamente es sacerdote, sino que Él es el sacrificio también. O sea, las dos cosas a la vez. Eso es impresionante, eso nunca se había visto. Él no solamente es el sumo sacerdote del nuevo pacto, sino que también es la provisión perfecta de Dios. O sea, para ser nosotros purificados de nuestros pecados, necesitamos a un sumo sacerdote que ministre. Siempre se necesita sacerdote, todavía se necesita. Pero ese sacerdote hoy es Cristo. Y cuando Cristo ministra por nosotros, Él no lo hace como lo hacían los sacerdotes de antes, sino que lo hace por sí mismo. O sea, Él es sacerdote y es sacrificio a la vez. Y ese sí era nuestro más grande problema, el pecado. Que por cierto llama la atención que lo coloque en plural, ¿no? Pudo haber dicho nuestro pecado, ¿no? Pero lo coloca en plural. Ningún sacerdote poseyó la pureza ni la inmortalidad necesarias para ejercer un ministerio eficaz. Al contrario, todos los años se necesitaba practicar las mismas ceremonias, los mismos ritos, los mismos sacrificios, las mismas fiestas, y era tan reiterativo que llegaba un punto en la vida que el sacerdote se moría y la siguiente generación volvía y repetía lo mismo. Y así. Así que ninguno realmente cumplió el ministerio perfectamente. Ninguna de las ofrendas que la ley mandaba quitó el pecado en realidad. Sacrificios de expiación, de la culpa, holocaustos y todo lo que hemos visto en Levítico. O sea, ninguno fue tan eficaz que dijera, con este se da por terminado todo y ya no se necesita realizar más. No, todos se tenían que repetir todos los días, en la mañana, al atardecer, etc. Pues bien, ese problema de que era incompleto ese ministerio, tanto el del sacerdote como el de las ofrendas de antes, ya se cumplieron por Cristo. Y hay algo que se encuentra en esas líneas que no la pase por alto, hermano, vuélvalo a leer. Habiendo hecho la purificación de nuestros pecados. Aquí da a entender que hubo un espacio en el tiempo, hubo un punto en la historia en que esa purificación se llevó a cabo. Pero ¿saben? Esa purificación se llevó a cabo cuando Cristo se hizo hombre. Porque dice, por sí mismo. ¿Qué fue lo que se requirió para que se llevara a cabo la purificación, la expiación, la redención? ¿Qué se necesitó? Su cuerpo, su sangre. ¿Eso qué significa? Que se necesitaba que Él se hiciera hombre. ¿Me hago entender? O sea, no era posible que el pecado fuera quitado si Dios no se hiciera hombre. El Verbo encarnado, el Hijo de Dios en su naturaleza humana, fue así como Él cumplió la labor sumo sacerdotal, haciéndose hombre. O sea,
Y hay más todavía, es que estos versículos, como hemos visto, hermanos, son tremendos. Por eso es que estamos estudiándolo pedacito por pedacito. Y seguro que me quedo corto. Pero es que hay otra idea. No solamente está diciendo que esto se cumple cuando Él se hizo hombre, sino que está diciendo que era tal la condición en que el pecado nos había dejado que solo la sangre de Dios podía liberarnos. Solamente uno que fuera Dios y hombre a la vez podía cumplir esa función eficazmente. Y mira lo que hemos visto hasta ahora. Miremos atrásito. A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Los 5 puntos que vimos sobre la deidad de Cristo. Todo esto es Cristo, ¿sí? El Hijo que creó todo, que sostiene todo, solamente tuvo que hablar para crear el universo. Pero para poder purificarnos de nuestros pecados, tuvo que humillarse haciéndose hombre y morir en nuestro lugar. ¿Se da cuenta? Sostiene todo el universo con su palabra, creó todo el universo con su palabra, pero para poder perdonarnos tuvo que morir. O sea, más terrible, o sea, por así decir, para que me entiendan en términos humanos, más tremendo era salvar a un pecador que crear el mundo. Leamos algunos textos. Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Mírenlo, ahí está otra vez. Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo hombre. Dios y hombre se entregó a sí mismo para lograr la purificación. Ese era el método. No hay otro medio de redención aparte de la obra cumplida por Jesús. Entender esto muestra lo ridículo que es inventarse otras vías de acercarse a Dios. ¿Quién dijo que cumpliendo mandas, cumpliendo penitencias, pagando ciertos pactos o platas, haciendo tales rituales con humos y matas y hierbas, se puede lograr lo que solo la sangre de Dios podía lograr? ¿Se dan cuenta lo absurdo que es el ser humano que busca salidas fáciles? Como les quieren dar a entender, por así decir, no me malentiendan, era más fácil crear el mundo que salvar a un pecador. Y hoy hay gente que cree que se puede perdonar porque es buena gente, que porque es buena persona, no le hace daño a nadie, entonces, y ya con eso ya es salvado, se salvó, se perdonó sus pecados porque pues empató. ¿Se dan cuenta lo absurdo que es el ser humano? No, para poder lograr la purificación de nuestros pecados se necesitaba que Dios se hiciera hombre y muriera. Impensable para nosotros, Dios muriéndose. Obviamente en su naturaleza humana. Ese es el costo del pecado. ¿Quién puede pagar ese precio de nosotros?
así sacrificáramos nuestros hijos o nos suicidáramos para pagar algo, no alcanza. Nada se puede hacer para pagar lo que solamente Cristo logró cumplir. Hablo en esos términos para que usted se dé cuenta lo que significaba ser sumo sacerdote y a la vez el sacrificio perfecto. Miremos Apocalipsis 1. Uno, 5. Dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué hay aparte de la sangre de Jesús que pueda lavarnos de nuestra inmundicia, de lo podrido, inmundo que tenemos pegado a nuestra naturaleza? Nada. Sangre preciosa, única capaz de quitar la mancha del pecado, la única. Esa es la sangre de Cristo. Cuando pienso en estas cosas, hermanos, siempre lo digo, pero me disculparán por ser tan reiterativo, pero me es inevitable recordar cuántas veces nosotros en nuestro imaginario absurdo, usted escucha de muchos, aplicando la sangre de Cristo a las cosas, o sangre de Cristo para esto y que para lo otro. ¿Se dan cuenta? La ignorancia tan atrevida que hay. La sangre de Cristo implica que Él es el sacrificio necesario por nuestros pecados. Bueno, notemos entonces cuán importante es avanzar en nuestro conocimiento de Cristo, hermanos. Y ya lo hemos visto como Dios en su lugar que merece. Pero ahora miremos hoy el lugar que merece siendo hombre. Porque en su condición de hombre fue que logró esto que estamos hablando. O sea, siendo el Logos, el verbo de Dios, no nos purificó de nuestros pecados. Nos purificó de nuestros pecados cuando se hizo hombre. ¿Me hago entender? O sea, su humanidad también es digna de adoración. Y hay tal unidad entre ambas naturalezas, divina y humana, que al adorar a Jesús no estamos siendo idólatras por estar adorando a un hombre. No, porque es que ese hombre es Dios. ¿Me hago entender? Y dense cuenta que aquí, volvamos a Hebreos, no solamente está implicando que Él se hizo hombre, sino que nos está enseñando otra cosa, el escritor de Hebreos. Prácticamente nos está haciendo un recorrido teológico y cronológico. Volvamos a leer desde el 2. Dice, en estos posteros días nos hablaba por el Hijo, lo constituyó heredero de todo, asimismo hizo el universo. O sea, miren el orden. Vimos que heredero de todo era porque es el Hijo. Y vimos que Cristo es el Hijo eternamente engendrado. O sea, Él ha sido el Hijo heredero desde la eternidad. Luego hizo el universo. Eso viene después, ¿no? Crear el universo fue en el primer momento del tiempo, después de la eternidad. Luego es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Luego que creó todas las cosas, sostiene las cosas con la palabra. Y luego purifica nuestros pecados. O sea, dése cuenta, es un orden. Primero hizo esto, luego hizo esto, es esto, y ahora nos purifica. O sea, si vamos a estudiar la persona de Jesús, debemos ver
lo que vimos en los días miércoles, los estados de Cristo. En el estado de gloria, el tal cosa, en su estado de humillación, cuando se hizo hombre, y ahorita miraremos en el estado de exaltación, cuando ya después de ser hombre, ascendió a los cielos. O sea, son etapas diferentes, ¿sí? En el estado de gloria no nos purificó, fue en el estado de humillación cuando se hizo hombre. Aquel que es el heredero y el creador de todo, luz de Dios, imagen visible del invisible, Dios todopoderoso, el Hijo de Dios, es el único que proveyó completa purificación del pecado. Y dése cuenta, volvamos a leerlo. 3b, habiendo hecho la purificación. Ya se logró, ya se cumplió. Usted sabía que la secta adventista enseña que Cristo murió en la cruz, pero no fue sino hasta el siglo XIX que Él entró al lugar santísimo con su sangre. Así absurdo es esa secta. La obra de purificación que cumplió Cristo fue en una sola etapa, de una vez, no fue por pasos, como enseña la secta adventista. No, una sola vez. No requirió de sangre ajena, no entró a un santuario terrenal, no entró al lugar santísimo en una cierta fecha, sino que una sola vez para siempre logró la purificación de nuestros pecados. En otras palabras, lo que Jesús cumplió no quedó inconcluso, satisfizo plenamente lo que se propuso o lo que fue comisionado a hacer. ¿Cómo? A través de su cuerpo y de su sangre. Así que definitivamente esa cruz del Calvario, hermanos, es más profunda de lo que se piensa, más que cargar con una cruz en un collar. La cruz de Cristo no es el cuadro de un mártir derrotado, sino es un trasfondo divino. No tengo palabras, hermanos, realmente. Ahí en esa cruz estaba el sumo sacerdote, por medio de sí mismo, purificando los pecados del pueblo. Bien, segundo punto, rey a la diestra de Dios. Veamos 3c. Cuando dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, esa línea. Volvamos al tema de lo cronológico. Primero estaba con Dios en la eternidad. Luego Dios creó todo con Él, por medio de Él. Luego se hizo hombre y nos purificó. ¿Y luego qué hizo? Se sentó a la diestra. Miren el orden. O sea, cuando ya cumplió la purificación, volvió al cielo. ¿Se dan cuenta? Cuando hubo terminado su misión redentora, Jesús resucitó victorioso, ascendió glorificado al cielo y se sentó a la derecha de Dios en las alturas. Me gusta mucho como Marcos lo dice. Marcos 16, 19. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Me gusta como lo dice. Al grano. Igual que como hace Hebreos. ¿Qué significa eso?
El sumo sacerdote, cuando ya cumplió su labor, se sentó a la diestra, o sea, rey. Cristo, profeta, sumo sacerdote, rey. Rey. ¿Qué significa estar sentado a la derecha de Dios, hermanos? ¿Tan siquiera nos imaginamos qué es eso? Estar sentado a la derecha de Dios Padre. Porque estamos tan acostumbrados a decir esa frase que se vuelve común. Pero piénselo. Está sentado a la derecha de Dios. ¿Qué significa ese lugar? Como mínimo, poder. Anota el texto, Mateo 26, 64. Prácticamente que comparte con Dios el poder. ¿Qué más significa? Deleite. Anota el texto, Salmo 16, 11. Gozar al lado de la presencia de Dios. ¿Qué más significa? Estar ahí. Que ha sido elevado al más alto privilegio que puede existir en todo el cosmos. Colosenses 3:1. Estar a la derecha de Dios. Al lado de Dios. Igual. ¿Qué más significa estar ahí? Porque a propósito dice que está sentado. Acabamos de ver, lo vemos creando todo, sosteniendo todo, purificando nuestros pecados y ahora se sienta. ¿Qué da a entender eso? Que reposa satisfecho al ver los frutos de su labor consumada. Terminó. Se sienta y mira lo que hizo bien. ¿Me hago entender? Eso es lo que da a entender. Como Jesús dijo en Juan 19:30, consumado es. Y por eso se sienta. Estar sentado no es pasividad, el que se sienta, bueno, pues usted está ahí sentado, no me ayuda a trabajar. No es en ese sentido. Estar sentado significa que Cristo está en una posición de poder, de deleite, de privilegio y de reposo, de consumación absoluta, eterna, perfecta. Y es más, no es que está sentado ahí con los brazos cruzados haciendo nada, porque de hecho sigue sosteniendo todas las cosas con su palabra. Sigue purificándonos de nuestros pecados, ¿o no? O sea, no está ahí quieto haciendo nada. Hay otra cosa que está haciendo a la derecha de Dios. Romanos 8:34. Y a propósito, esto demuestra que el hecho de que él es sumo sacerdote no se acabó cuando siendo hombre ascendió, sino que ahora que está a la diestra de Dios, sigue siendo sumo sacerdote. Y míreslo. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará a los escogidos? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La labor de intercesión hace parte del ministerio sacerdotal. O sea, que estando ahí a la diestra de Dios como rey, es sumo sacerdote a la vez. Sigue intercediendo por nosotros. Entonces, estar ahí a la derecha de Dios, ¿se dan cuenta todo lo que significa? Significa otra cosa. Primera de Pedro 3:22. Dice: Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo. Lo mismo, ¿no? Estando sujetos a Él ángeles y autoridades y potencias. Estar ahí sentado también significa
que Él ejerce soberano imperio como Rey universal. En otras palabras, Cristo cumple su labor como sumo sacerdote y como Rey, no en un templo, no en un trono en Jerusalén, sino en los cielos. Y lo hace con tal autoridad que no necesita pararse de ahí. ¿Bien? Ahora, sigamos meditando en esto. Volvamos a Hebreos. Ahorita dijimos que para cumplir su obra sumo sacerdotal fue imprescindible que se hiciera hombre. ¿Cierto? O sea, que a partir de 3b estamos hablando de Dios hombre. En 3a está el Logos, Dios Hijo, invisible, espíritu, ¿sí? El verbo. Pero en 3b es el verbo ya hecho carne, o sea, ya es hombre, Dios hombre. ¿Me hago entender? Quiere decir que el que está sentado a la diestra de Dios, ¿quién es? Dios hombre. Sí, siendo hombre, logró la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo subió Cristo al cielo? ¿Qué le dijo él cuando resucitó a los apóstoles? Mírenme, yo no soy un espíritu, tengo cuerpos. Miren las llagas, ¿se acuerdan? ¿Cómo ascendió? Dice que lo vieron subir. ¿Quién subió al cielo? Jesucristo, hombre. Dios, hombre. ¿Quién es asentado a la diestra de Dios? Dios, hombre. ¡Wow! Aclaremos. Jesús no fue un hombre que se volvió Dios, porque él ya era Dios y que se hizo hombre. Aclaremos otra cosa. Jesús no era un hombre que como hizo todas las cosas bien, entonces Dios lo adoptó y lo puso en un lugar alto. Tampoco, porque era el Hijo antes de haberse hecho hombre, heredero de todo. Aquí lo que significa es que cuando cumplió su labor como sumo sacerdote y como sacrificio, retomó el lugar que ya tenía como Dios Hijo en y con Dios Padre desde la eternidad. Leámoslo. Juan 17:5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. ¡Wow! Jesús no experimentó un nuevo nivel de gloria. Volvió al estado de gloria, el que ya estaba. La única diferencia, por así decir, es que ahora, cuando retomó su lugar, ya no era solo Dios Espíritu, porque subió con una naturaleza humana glorificada, como Dios hombre. Esto es impresionante, demasiado. Ahora vamos otra vez a Hebreos. Leamos 4a. Dice, hecho tanto más superior a los ángeles. Hecho tanto más. Cuando Jesús se hizo hombre, en su estado de humillación, obviamente, pues al tomar nuestra naturaleza, se despojó a sí mismo, como dice Filipenses 2, de tal modo que los ángeles tenían una posición de gloria superior a él mientras fue hombre. ¿Me hago entender? Porque era hombre como nosotros.
Pero cuando logró la purificación de nuestros pecados y ascendió a la diestra de la majestad, ¿qué dice? Hecho tanto más superior a los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que ese Dios hombre que se había humillado hasta por debajo de los ángeles, ya no quedó por debajo de los ángeles, porque cuando se sentó a la derecha, ya está por encima de los ángeles, aunque sigue siendo hombre. ¿Sí? Es Dios hombre. Y al ser Dios hombre, está por encima de todos los querubines, de todas las potestades. Ahora que volvió a Dios, esa humanidad glorificada está por encima de todo. Bueno, leamos 4b. Dice, cuanto que ha heredado más excelente nombre que ellos. Wow. Filipenses 2. No hay otra manera de explicarlo mejor que esto. Filipenses 2:9. O leámoslo desde el 6, para que veamos el orden cronológico textualmente. Dice, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, o sea, cuando eran logos. Sin embargo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, o sea, se hizo hombre y se rebajó. No dejó de ser Dios, pero al tomar naturaleza humana, pues se hizo inferior. Hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahí está, hermano, tal cual. 9. Por lo cual también Dios lo ensalzó a lo sumo. Se sentó a la diestra de la majestad. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Heredó un nombre más excelente que ellos. ¿Se dan cuenta? ¡Perfecto! Hay una armonía total. ¿Qué dice? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles y santos victoriosos, los que están en la tierra, los redimidos, la iglesia y hasta los mismos impíos, y los que están debajo de la tierra, los que están en el Hades, reconocen que Jesús es el Señor allá en la condenación. Y los que van a estar en el infierno reconocerán también. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el excelente nombre que recibió? Jesús es el Señor. ¿Ven? El nombre que recibió Jesús del Padre, o sea, el Padre le dio un nombre, lo hizo heredero de todo y ahora le dio otra herencia, un nombre. Un nombre que es mucho más excelente que cualquiera de los ángeles. Dense cuenta lo que hace el apóstol en Hebreos. Está diciendo que hasta el mismo nombre de Jesús, el título que recibió, hasta el propio título es más grande que los ángeles. Total, el Padre ha honrado al Hijo muy por encima de cualquier criatura. Su lugar a la derecha, a la diestra de la majestad, implica que todos los seres vivientes, incluyendo los ángeles, le pertenecen, le sirven, lo adoran. Vamos a Efesios 1. Leamos varios. 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. 20. Fuerza de su poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo,
sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Ven? Ese es el lugar. Eso es lo que significa estar a la diestra de la majestad. Bueno, volvamos a Hebreos. Otro detalle, hermanos. Hasta este punto hemos visto que el apóstol está enseñando la doctrina de la Santísima Trinidad. Ya lo hemos comprobado hasta acá. Él no lo ha olvidado. Aquí otra vez vuelve a ver. Aquí podemos volverlo a ver. Porque el hecho de que Dios Padre siente a alguien a su derecha, ¿qué implica? El hecho de que se coloque al Hijo a la diestra es una referencia más a la distinción de personas en la deidad. Y esa distinción de personas quiere decir que el hecho de que Jesús esté allá en el trono, todo se somete a Él, excepto Dios Padre. Leámoslo. Primera de Corintios 15. 15:27. Dice: Dios Padre sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a Él, está claro que se exceptúa a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. El Padre. El Padre le sujeta todo a Él, pues obviamente no se está sujetando el Padre al Hijo. Bien. En otras palabras, Dios Padre ejerce su dominio sobre toda la creación a través de la persona de Dios Hijo. Así que tampoco nos imaginemos una silla y aquí al lado una butaca, a la derecha. Entonces Dios está en la silla y Jesús está sentado en la sillita, al lado. No, tampoco lo veamos así porque pues estamos hablando de la deidad, no es tan simple. Estamos pensando es esto: Dios Padre ejerce su dominio sobre toda la creación a través de la persona del Hijo, en igualdad de poder, en igualdad de autoridad, en igualdad de gloria. Eso es lo que significa estar a la diestra de la majestad. Bueno, para terminar, les voy a decir 3 conclusiones. Primera, Cristo es profeta, sacerdote y rey, pero no en el mismo sentido de los siervos de Dios del Antiguo Testamento, ya definitivamente. Es más, nadie nunca pudo ser las 3 cosas a la vez, jamás. Su posición como sentado en el trono celestial refleja sabiduría, soberanía, satisfacción de su misión. Hoy ya no requiere hablar muchas veces y de muchas maneras, como en el tiempo pasado. Pero hoy tampoco requiere seguir ofreciendo sacrificios. Hoy tampoco requiere ocupar un trono en Jerusalén. Segunda conclusión. Su título como Mesías y Señor, su nombre como Dios Hijo unigénito, son más que suficientes para demostrar la grandeza sin igual de Jesús, impidiendo que los herejes tengan razón en que Jesús sea una criatura o un ángel. En ninguna manera. Además, lo que les estoy diciendo, nunca nadie cumplió los 3 oficios a la vez. Ni siquiera un ángel, ni siquiera ningún santo del Antiguo Testamento. Nadie. Por lo tanto, solo Cristo es la revelación misma, el último y más grande profeta. Solo Cristo es el sumo sacerdote, el único que logró la expiación más amplia y eficaz que se pudo haber alcanzado. Y solo Cristo es el Rey más excelso, el único investido con toda la autoridad de Dios sobre toda creación y sobre todo ser. Y última conclusión. Por lo tanto, ningún otro mensaje, ninguna otra sangre, ninguna otra autoridad pueden brindar
la reconciliación con Dios que el ser humano necesita. Nada más. Ni la Virgen, ni nuestros señores padres, ni la religión del mundo, ni el arcángel tal, ni el santo tal, ni el profeta del apóstol, no, nada puede lograr, sino solamente Dios hombre. Así que para ser hijos de Dios es necesario ser purificados con la sangre de Cristo y postrarnos ante su majestad como Dios. Amén. Oremos.